Relatos de horror para una noche de lluvia. Libro escrito por Juan Antonio Amezcua. Introducción. A lo largo de estos años que me he dedicado a la investigación seria de fenómenos paranormales, he conocido algunas historias que en verdad me han sorprendido y causado miedo. Es inexplicable por qué si sentimos horror con estos hechos sobrenaturales, queremos conocer otros que sean más espeluznantes, aunque después no podamos dormir o nos invada el temor cuando nos quedamos solos en casa. El interés, la curiosidad o bien el morbo que generan los fantasmas se debe a que las personas buscan en esto la respuesta definitiva de si existe la vida después de la muerte. Se tiene la creencia que los espectros son aquellos seres que alguna vez habitaron este mundo, pero que por alguna razón no lograron trascender a otro plano existencial, en un lugar conocido como el cielo, y se quedaron penando en este mundo. Cuando escuchamos, aquí se aparece una niña que perdió la vida hace años, nos preguntamos por qué después de tanto tiempo no ha logrado descansar en paz. ¿Qué es lo que necesita para trascender? Algunos opinarán que debe realizarse una misa en su nombre, o bien un novenario. Quizá esto funcione, o tal vez no, porque en algunos casos esto no es suficiente. Tampoco es una regla universal que el lugar donde fallece alguna persona se aparezca tiempo después. De lo contrario, estaríamos infestados de fantasmas. Por esta razón, hablar de fantasmas es un misterio, pues aún no hay una respuesta satisfactoria. Algunos casos guardan cierta semejanza, pero no existen dos idénticos, por la sencilla razón de que fueron diferentes los protagonistas, así como el desenlace de la historia. En esta obra he incluido relatos de fantasmas que en lo personal considero los más fuertes, aquellos que nunca han aparecido en mis demás libros. Además, haré algunos comentarios sobre estos casos, tratando de dar una explicación satisfactoria, de acuerdo a mis conocimientos en estos temas, del por qué ocurrieron estos hechos. Espero que este trabajo sea de su agrado y que las historias que lean aquí se queden grabadas en su mente. Las historias tenebrosas de Atizapán de Zaragoza. La Llorona. Iniciaré este libro hablando precisamente de aquellas historias que escuché cuando era niño al llegar a vivir a Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. De esto hace más de 30 años. A pesar de que es un recuerdo muy lejano, tenía yo 4 años de edad. Aún lo tengo presente. No puedo decir que como si fuera ayer, pero sí tengo algunas imágenes de aquella tarde que llegamos a nuestro nuevo hogar a bordo del camión de mudanzas. Al poco tiempo de estar aquí hicimos amistad con los vecinos, los cuales nos recibieron con gusto, pues en aquella época, principios de los años 80, en esta colonia había pocas casas. Llegamos cuando las calles aún no estaban pavimentadas. Tampoco había alumbrado público. Por tal motivo, cuando caía la noche, la gente ya no salía, y no por temor a la delincuencia. Antes podías andar a altas horas de la noche sin temor a que te asaltaran, sino por las historias que se contaban sobre la Llorona. Así es, la mujer que ahogó a sus hijos en un arrebato de coraje al enterarse de la traición de su marido. En Atizapán hay varios ríos, los cuales se conectan entre sí. A una cuadra de distancia de mi casa pasa un río que en los años 80 no estaba bardeado. En los días de lluvia incrementaba su corriente, pero no representaba ningún peligro, pues no era profundo. En ese río una noche vi pasar a la Llorona, nos contó una vecina cuando estábamos cerca de este jugando. Ella fue de las primeras en llegar a esta colonia. Construyó su casa de acuerdo a sus posibilidades. Primero levantó unos cuartos y después otro conforme fue teniendo. El baño lo tenía fuera de su casa, y este tenía paredes de asbesto. Una madrugada, ella se despertó con la necesidad de ir al baño. Mientras estaba sentada en la taza, escuchó un desgarrador lamento. No escuché el "ay, mis hijos", como dice la gente. Solo era un lamento horrible.
Ella se levantó, ya había terminado, y se asomó por un pequeño orificio que había en una de las láminas. Fue entonces cuando vio pasar un bulto blanco flotando sobre el río. Inmediatamente corrió hacia su dormitorio y se encerró a piedra y lodo. Este es uno de los muchos casos que tengo registrados de la Llorona en Atizapán de Zaragoza. Otras experiencias las he narrado en el libro Relatos Espectrales. Incluso el último reporte se dio apenas en este año 2020. Un joven me comentó que en el patio de su casa se había escuchado el lamento de la Llorona. Pero el primer reporte sobre este espectro, o al menos el más antiguo del cual tengo conocimiento, data aproximadamente de 60 años. Don Pablito, que en paz descanse, tenía alrededor de 70 años de edad cuando nos contó que su hermano mayor, Heriberto, tuvo la suerte de toparse con la Llorona cuando era joven. Eran alrededor de las 12 de la noche. Heriberto regresaba de ver a su novia. A esa hora ya no había nadie en la calle, así que caminaba despacio con dirección a la casa de sus padres. Era joven. Tendría alrededor de 20 años y comenzaba a saborear las dulces mieles del amor. En aquellos años no había alumbrado público, pero él veía muy bien el camino porque el cielo estaba despejado y había una preciosa luna llena. Debía atravesar una avenida larga de al menos 1 kilómetro para llegar a su casa. A esa hora solo se escuchaba cómo corría con fuerza el río, pues unas horas antes había llovido. Más adelante, y dudando un poco de lo que veía, se dio cuenta que estaba parada una mujer vestida de blanco a la orilla del río. No se le veía el rostro, porque estaba de espaldas. Heriberto se sorprendió que a esa hora estuviera una mujer sola, y queriendo verse caballeroso, se acercó a ella y le preguntó: «Ay, señorita, ¿qué hace usted aquí tan solita?». Pero no recibió respuesta. Se acercó más y cuando estaba a unos cuantos pasos de ella, la misteriosa mujer volteó y él se espantó, pues descubrió que tenía el rostro desfigurado. Ella lanzó un desgarrador grito y lo atrapó de un brazo. Heriberto forcejeó con ella y de la fuerte impresión cayó desmayado. A la mañana siguiente, y cuando Heriberto recobró el conocimiento, se dio cuenta que estaba acostado en su cama, con la misma ropa que llevaba la noche anterior. Unas personas que pasaron por ahí en la mañana lo descubrieron acostado a un lado del río y en un acto de generosidad lo llevaron a su casa creyendo que estaba perdido por el alcohol. Su padre lo regañó severamente, le dijo que no le permitiría llevar ese estilo de vida, pero el chico se defendió diciendo que se había desmayado por el susto que le dio toparse con la Llorona. No le creyeron, pero él aprendió su lección. Algo similar vivió Gonzalo a principios de los años 80 en un campo cercano al sitio donde Heriberto tuvo su encuentro con la Llorona. Era viernes, alrededor de las 11 de la noche. Gonzalo había tomado unas cervezas en una cantina después de una ardua semana de trabajo. Se dirigía hacia su hogar. A la distancia vio que caminaba una mujer a paso lento. Traía un vestido blanco entallado a su cuerpo. Tenía el cabello largo, oscuro, pero no se le veía el rostro, pues estaba de espaldas. Gonzalo no lo pensó 2 veces y comenzó a seguirla, diciéndole algunas vulgaridades. ¡Ay, pero a dónde vas, chiquita! ¡Ey, ey! ¡Te estoy hablando! ¡Hazme caso! La mujer no reaccionó a las palabras de Gonzalo y siguió caminando. El hombre, en un arranque de coraje al sentirse ignorado, tomó del brazo a la chica y la volteó hacia él. Fue cuando descubrió que ella tenía la cabeza de caballo. De la impresión, Gonzalo cayó al suelo aterrado. Como pudo se levantó y echó a correr sin detenerse hasta llegar a su casa. Del campo donde ocurrieron los hechos ya no queda nada, pues varios años después fue comprado al municipio para construir unas bodegas y un centro comercial. Recuerdo que cuando era niño e iba de día de campo con mis hermanos y mis primos a este lugar, sentíamos algo de temor al recordar esta historia que nos habían contado. Por esto procurábamos regresar antes de que oscureciera. La Llorona no sé qué aspecto tenga. Los reportes que han hecho de ella han sido variados.
Algunas personas comentan que se le ve flotando sobre los ríos, otros que camina a la orilla. También se ha dicho que no grita el clásico "¡Ay, mis hijos!". Otros afirman sí haber escuchado estas palabras. Esto lo comento por el siguiente caso, que cuando lo escuché, me dejó con la carne de gallina y por una sencilla razón. Ocurrió atrás de mi casa. La niña de las iglesias. Esta era una noche un poco más fría, más oscura. Cerca de la 1 de la madrugada, un taxista regresaba a su casa después de todo un día de arduo trabajo. En la calle ya no había ni alma ni gente. Al pasar frente al cementerio de la ciudad, se percató que una chica le hacía la parada, pero se siguió porque ya estaba muy cansado y era muy tarde para hacer otra dejada. Sin embargo, reflexionó y pensó en su sobrina de apenas 17 años, que lamentablemente había sido abusada y le habían quitado la vida 3 años atrás. Se dijo: pobre chica, no la puedo dejar ahí expuesta, a no ser qué miserable. Retrocedió su taxi y llegó hasta ella. Tenía entre 18 y 19 años. Al contemplar su rostro, el taxista sintió un frío intenso y cierto sobresalto al que no le dio importancia, pues la niña era dueña de un rostro angelical. Inspiraba pureza, era de piel muy blanca, cabello sumamente largo, era delgada, facciones finas, con unos ojos grandes, azules, pero infinitamente tristes. Tenía un vestido blanco, de encaje, y en su cuello colgaba un relicario bellísimo de oro. El taxista acongojado le preguntó en dónde la dejaba, y ella le dijo que quería que la llevara a visitar 7 iglesias de la ciudad, las que él quisiera. Su voz era suave, muy triste, pero dejaba notar un timbre muy extraño, que le dejó una sensación de miedo y misterio. El taxista la llevó a cada una de las 7 iglesias sin replicar. En cada una pasaba cerca de 3 minutos y salía con una expresión de serenidad, de tranquilidad, pero sin abandonar de sus ojos esa mirada de infinita tristeza. Al final del paseo, ella le pidió un favor. Discúlpeme si he abusado mucho de su bondad. Mi nombre es Alicia. No tengo dinero para pagarle ahora. Sin embargo, le dejaré este relicario. La chica se interrumpió para señalar. ¿Y podría hacerme un último favor? Vaya a la calle Jazmines 245. Ahí vive mi padre. Entréguele mi relicario y pídale que le pague su servicio. Por favor. Y dígale que lo quiero y que no se olvide de mí. Déjeme donde me recogió, por favor. El taxista se sintió como en un trance, en donde actuaba automáticamente a la petición de la chica, y la dejó ahí, frente al cementerio. El hombre se fue a su casa. Se sentía mareado, le dolía intensamente la cabeza y su cuerpo le ardía por la fiebre que empezaba a tener. Su esposa lo atendió de este repentino mal. Duró así casi 3 días. Cuando al fin pudo reaccionar y se sintió mejor, recordó su última noche en el taxi. Recordó a la niña angelical de las iglesias y recordó su última petición, que le hizo sentir un escalofrío intenso que lo cimbró de pies a cabeza. Aunque no comprendía nada, pensó: qué raro fue todo. Seguro se fue de su casa o tiene problemas. Pero ¿por qué en el cementerio? ¿Quién era? El relicario. Sí, ahí estaba, sobre su mesita de cama, el relicario de Alicia, que ahora tenía restos de tierra. Se paró como un resorte, tomó su taxi y fue a la dirección que le dio la chica, pero no con la intención de cobrar, sino de aclarar la verdad detrás de este misterio que le inquietaba, que le estremecía, que no quería ni pensar. Tocó. Era una casa grande, estilo colonial, vieja. Entonces abrió un hombre de edad avanzada, alto, de aspecto extranjero, con ojos tristes.
El taxista le dijo: «Disculpe, señor, vengo de parte de su hija Alicia. Ella solicitó mis servicios. Me pidió que la llevara a visitar 7 iglesias. Así lo hice y me dejó su relicario como prenda para que usted me pagara». El hombre, al ver la joya, rompió en llanto incontrolable. Hizo pasar al taxista y le mostró un retrato, precisamente el de Alicia, idéntica a la de hace 3 noches. «¿Es ella mi Alicia?», le preguntó el hombre. «Sí, ella, con ese mismo vestido». «No puede ser. Hace 3 noches cumplió 7 años de muerta. Murió en un accidente automovilístico y este relicario que le dio fue enterrado con ella. Y ese mismo vestido es su favorito. Hija, perdón. Debí hacerte una misa. Debí haberme acordado de ti. Debí». El hombre lloró como un niño. Lloró y lloró. El taxista estaba pálido, pasmado de la impresión. Había convivido con una muerta. Eso lo explicaba todo. Volviendo de su estupor, le dijo al padre de Alicia: «Señor, yo la vi. Hablé y conviví con ella. Me dijo que lo amaba mucho y que no se volviera a olvidar de ella. Creo que eso le dolió mucho». Se dice que el padre de Alicia recompensó al taxista, le regaló toda una flotilla de taxis para que iniciara un negocio. Todo en agradecimiento por haber ayudado a su niña adorada a visitar las iglesias en su aniversario fúnebre.